Hasta las 17 estamos en ¿Cómo es posible? Por On Radio. Ya estamos en comunicación con Facundo Jaime, vocero de Secaitra, para que nos dé un consejo, ¿no? Unos consejos para aquellos que tienen que salir a la ruta en estos momentos, cómo salir en condiciones y sentirse más seguro, ¿no? Es lo mismo manejar en ciudad que manejar, por ejemplo, en autopista y ruta donde el viaje es un poco más prolongado y acá las distancias por ahí son un poco más cortas. Facundo, ¿cómo estás? Cristian Romero te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Espero todos se encuentren bien del otro lado. Un placer saludarte. Bueno, y en este receso invernal hay muchos que en estos momentos están saliendo a las rutas hacia algunos centros turísticos, ¿no? Por eso la comunicación con vos, para darles algunos consejos, porque no todos conocen, y es una realidad, las señales de tránsito. Bien, sin duda, con respecto, Cris, a lo que decías en tu introducción, hay diferencias sustanciales entre la conducción urbana y la conducción más, vamos a llamarla rural, ruta abierta, distancias importantes. Lo primero que hay que mencionar, más allá de lo lógico que tiene que ver con el correcto estado mecánico del vehículo y el correcto estado de la documentación también del vehículo, tiene que ver con, obviamente, respetar los límites de velocidad, las distancias de frenado, tener en cuenta cuando hay situaciones climáticas adversas. Todos estos datos van a hacer que si yo estoy conduciendo y lo estoy haciendo a altas velocidades, obviamente siempre dentro de la permitida, recordemos que en ruta es 110, autovía 120, autopista 130 kilómetros por hora, tendremos que tener en cuenta todos estos factores más allá del estado del vehículo, controlar la presión de las gomas, controlar que la reacción del freno esté acorde, que el líquido para frenos también esté ordenado, pero fundamentalmente todo esto también tendrá que ver con el descanso. Es fundamental que cuando vamos a iniciar un viaje de más de 2 horas estemos correctamente descansados, bien dormidos en la noche anterior y así todo que respetemos la detención cada 200 kilómetros. Esto va a ser fundamental para evitar que llegue la sensación de somnolencia, que nada tendrá que ver con que yo haya descansado bien la noche anterior. Es decir, que yo puedo dormir 8 horas, Cris, e igualmente si manejo 4 o 5 horas consecutivas va a llegar una sensación de somnolencia bastante importante. Claro. Claro. A esto que hacías referencia, calibrar los neumáticos, por ejemplo, un consejo que doy siempre en el canal en C5N es calibrar los 5 neumáticos, ¿no? Porque muchos por ahí se confían y revisan y calibran los 4 que van a rodar, sin tener en cuenta el auxilio por si pasa algo. Fundamental lo que acabas de decir, Cristian. La realidad es que son menos quienes chequean con habitualidad el aire del auxilio. La realidad es que en caso de necesitarlo, si el auxilio tiene una presión muy distinta a los 3 neumáticos que van a estar colocados, posiblemente eso haga que el cuarto neumático, y de hecho los 3 que sí tienen la presión correcta, empiecen a tener una pisada irregular, y obviamente esto puede predisponernos a alguna situación de inseguridad vial. Obviamente hay que tratar de evitarlo, y en la medida de lo posible, siempre si tenemos un 5 puertas, un vehículo sedán, en ruta lo recomendable es que la presión sea entre 31 y 33, no me acuerdo de la unidad de medida, perdón, Cris, se me fue. Bares, perdón. Sí, sí. Ahí está. Entre 31 y 33. Exactamente, eso es lo recomendable dependiendo el kilaje del vehículo. Esto igual generalmente está en el manual, en donde el fabricante propone la presión ideal para ese tipo de vehículos, pero siempre será entre 30 y 33. Que muchas veces lo pueden ubicar también en los parantes de la puerta, ¿no? O en las O en el tapas, capó. claro, en la tapa de la carga de nafta también suele Claro. estar. Ahí pueden ver lo que aconseja el fabricante para ese vehículo. Y en cuanto a documentación, Facu. Bien, en cuanto a la documentación, obviamente vamos a requerir el DNI de la persona que va a conducir junto con su tarjeta verde. Obviamente el comprobante de seguro obligatorio y la BTV serán protagonistas para evitar frente a cualquier tipo de detención de algún control de tránsito que no tengamos ninguna imposibilidad para continuar circulando. Y obviamente, por último, la BTV, que creo que no la nombré, dije el seguro recién, pero el comprobante de BTV es fundamental para circular dentro de la provincia de Buenos Aires, en donde es obligatoria. Ajá, esto está muy bueno lo que decís, ¿no? El comprobante de la verificación técnica hay que llevarlo, el papel que te entregan cuando la realizás, porque te lo pueden exigir y te puede generar un inconveniente si no lo tenés en ese momento, más allá de la oblea.
Exactamente, hoy la realidad es que muchas obleas tienen un QR en donde el agente, si lo escanea, nos llevará a la documentación en donde figure específicamente la fecha de vigencia y el vencimiento de esa BTV realizada, pero yo siempre invito a que la previsión sea mayor. Claro. Y si contamos con el documento físico, lo portemos, porque obviamente vamos a simplificar la tarea de la gente que nos está controlando. Claro, yo muchas veces también lo que recomiendo es la póliza del seguro llevarla impresa, porque en el momento ese vos la querés abrir, no tenés señal, no tenés datos, no sé, te quedaste sin batería, y para evitar problemas, ¿no? Como decís vos, mejor prevenir en este caso. Exactamente, la póliza de seguro es fundamental. Recordemos que no es obligatorio, no es exigencia de la norma mostrar el talón de pago. Con la cobertura, es decir, con la póliza, ya es suficiente y no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente si algún agente nos la solicita. Es decir, que no sería obligatorio, en caso de que me lo pidan, el talón de pago. Exactamente. Bueno, y en cuanto a las señales, que hace poco salió una encuesta de Secaitra donde hay muchísimos conductores que no conocen las señales. A pesar, uno dice, pero ¿es posible, o como se llama el programa, ¿no? ¿Cómo es posible que los conductores no conozcan las señales de tránsito? Pero sin embargo hay muchas señales que a ver, o las hacen al revés, o no las conocen, las desconocen, y bueno, y uno no entiende cómo no puede ser algo universal y que todos conozcamos esto, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que la Ley Nacional de Tránsito unifica ciertas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, porque ya sea las señales entre conductores o las señales estáticas, verticales u horizontales que encontramos al costado del camino, tienen que ser en un lenguaje claro, tienen que tener un mensaje claro e inequívoco para que todos los lectores interpreten lo mismo. La realidad es que esto que tiene que ver con la comunicación, entendemos desde el Observatorio Vial de Secaitra, hará la diferencia a mediano y largo plazo, siendo que mediante una buena comunicación la previsión de todos los conductores podrá ser mayor y con esa previsión, obviamente, la posibilidad de sortear cualquier situación de riesgo que nos pueda predisponer a un siniestro vial. Totalmente, totalmente. Bueno, fundamental lo que decías de la velocidad, de la distancia de frenado, de la distancia de separación, calibrar los neumáticos antes de salir a la ruta, estar descansado. Ahora, el comportamiento del ser humano, digamos, y me parece a mí, en ruta es distinto el cuerpo, ¿no? Cómo se comporta en este caso al manejar de día que manejar de noche. Es como que te invita más a la somnolencia, por ahí el manejar de noche que manejar de día, ¿o me equivoco? La realidad es que la conducción nocturna tiende a forzar más la vista, a hacer que nuestros cinco sentidos estén más agudizados, vamos a decirlo, y obviamente la potencial distracción, ya sea del teléfono celular o de la bebida de alguna infusión, de alguna acción que no sea natural con respecto a la conducción de forma nocturna, no solo tendrá mayores consecuencias, sino que en caso de protagonizar un siniestro, muy posiblemente las lesiones y las consecuencias sean aún mayores. La realidad es que no hay grandes diferencias con respecto a la conducción diurna o nocturna, salvo esto que te digo, que tiene que ver con una cuestión natural. Al haber menos luz, nuestra visión, nuestro oído, todo va a estar considerablemente más agudizado. Tiene que ver con el gusto de cada conductor, esto es una realidad, pero ya sea en conducción nocturna o diurna, pensemos en la detención cada los 200 kilómetros, no hagamos grandes trayectos de un solo tirón, eso realmente va a aumentar la posibilidad de siniestro de forma exponencial. Esto multiplica, no suma riesgo. Totalmente. Bueno, como decías vos, menos luz, una marcha más pareja, porque generalmente de noche obviamente es más fluida la circulación, entonces no es que frenás, vas en una marcha más parejita y constante, ¿no? Así que es fundamental frenar, como dice Facu, estirar un poco las piernas, tomarte un cafecito y después continuar la marcha. Tema balizas, viste que en esta época del año suele haber mucha niebla y muchos conductores siguen preguntando, ¿pongo las balizas si hay niebla? Bien, en principio la baliza no debería colocarse en esa situación, la baliza específicamente debería colocarse si encontramos algún obstáculo en el camino o si tenemos que realizar alguna detención al costado del camino de emergencia. La baliza no va a indicarle al vehículo que viene detrás baja visibilidad. La realidad es que sí, ocasionalmente la
la colocamos porque entendemos que vamos a generar, porque, a ver, al ser poca la visibilidad que tengo hacia el frente, intuyo que hacia atrás también, y si me quiero hacer visible para el vehículo que viene de atrás, ocasionalmente y durante pocos segundos quizá podría colocarse, pero el mensaje que yo voy a estar dándole al vehículo que viene detrás no es que lo coloco por baja visibilidad, simplemente es que habría algún tipo de obstáculo en el camino o alguna circunstancia que me va a hacer detenerme en la banquina. Ese es el mensaje que estoy dando con la baliza, que obviamente vos, Cristian, sabrás, la práctica habitual cuando vemos que hay muy baja visibilidad, que hay pocos metros, es colocar la baliza por miedo a que el que venga atrás no me vea, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después te quería también consultar otra señalización que no todos la conocen. Vamos de viaje, Facu, nos ponemos atrás de un camión y el camionero me hace el guiño, me pone el guiño del lado del conductor. ¿Qué significa? Eso significa inconveniencia de realizar el sobrepaso, contrario a lo que la práctica muchas veces suele demostrarnos, en donde esta comunicación de la cual hablamos intuitivamente nos dice que el camión nos está dando lugar, nos está diciendo que lo sobrepasemos. La ley en el artículo 42, inciso F, es súper clara con respecto a que esa seña específica significa inconveniencia de realizar el sobrepaso. Por eso, Cristian, es fundamental que cuando circulamos en rutas de mano y contramano, al momento de realizar los sobrepasos, sea de forma diurna o nocturna, tengamos certeza con nuestros propios sentidos de que ese sobrepaso se realiza en oportunidad, en donde la seguridad está bien solventada. Es decir, no realicemos ninguna maniobra solo porque me la indica otro vehículo. Cerciorémonos que la distancia con el vehículo que viene de la mano contraria es suficiente como para yo, acelerando, poder hacer el sobrepaso, obviamente también señalizando lo que voy a hacer al momento de iniciar el sobrepaso y una vez finalizado cuando vuelvo a mi carril. ¿Me ayudás con esta? Estamos haciendo el sobrepaso y se nos viene, estamos por la mano contraria haciendo el sobrepaso y se nos viene un micro por el mismo carril. ¿Quién es el que se tiene que ir hacia la banquina? Ahí la realidad, y esto, Cris, es fundamental. Hacia la banquina contraria, ¿no? Estamos hablando. Claro, no hay que llegar, esa es la situación a donde tenemos que tratar de no llegar. Claro. Si nosotros vemos que hay un mínimo riesgo, y cuando digo mínimo, acá también entra en juego las luces bajas encendidas, que también tienen que estar encendidas en horario diurno. Esas luces bajas nos va a permitir tener una noción más clara de la distancia y la velocidad a la que viene el vehículo de la mano contraria. Por ende, si notamos que no vamos a realizar el sobrepaso de forma segura, no lo iniciemos, volvamos a nuestro carril y aguardemos a que la mano contraria esté lo suficientemente liberada como para hacerlo sin ningún tipo de riesgo ni aproximación de ningún vehículo de la mano contraria. Esa situación que vos nombrás es la que hay que evitar por todos los medios. Tratemos de toda maniobra que realicemos sea sin riesgo y sin que ningún vehículo tenga que correrse a la vera del camino intempestivamente. Sí, y esto está muy bueno conocerlo y quizás me parece que se tendría que incorporar más en el otorgamiento de licencias, estas situaciones extremas, porque lamentablemente se viven en las rutas. Hace poco me tocó dar la noticia, creo que era de un micro de larga distancia, que chocó de frente por este motivo, porque los dos fueron hacia el mismo lugar, los dos fueron hacia la banquina. Claro, exactamente, al no tener quizá tan ordenado como es la cuestión prioritaria, a mi entender, quien debería correrse es el vehículo que viene, digamos, por la mano correcta, porque vaya si sería antinatural que quien circula por la mano derecha y quiere hacer un sobrepaso, luego termine de la mano contraria a contramano. Totalmente. Pero estamos hablando de una situación súper extrema, que son microsegundos, que más allá de que nosotros podamos hablarlo o marcar alguna prioridad, lo que se decide en ese momento realmente es la diferencia entre la vida y la muerte, y no sabemos qué puede pasar, digamos, a los conductores en ese momento, ¿no? ¿Sabés que me siguen preguntando muchos si vas a entrar a un estacionamiento, qué utilizás, balizas o luz de giro? Siempre baliza, nunca luz de giro. La luz de giro me indica que voy a irme, que voy a doblar en la esquina. Si el estacionamiento está a mitad de cuadra y yo pongo la luz de giro, quien viene atrás está esperando que yo frene recién en la esquina, no a mitad de cuadra. Esto tiene que ver sin duda con la comunicación. Es fundamental que todos compartamos el mismo idioma para que la previsibilidad, la previsión esté a la orden del día y podamos obrar en consecuencia.
Perfecto, clarísimo. Bueno, y hace poco la justicia ratificó el funcionamiento de los radares, ¿no? Esto nos da como una garantía también de que las rutas van a estar controladas, de esos que vemos que van a toda velocidad sin importarle nada. Sí, sin duda, yo creo que era una especie de deuda luego de tantos medios que han lamentablemente recogido información inexacta, tachando de ilegales radares que tienen sus actos administrativos en regla hace más de 10 años, varios inclusive, pero bueno, gracias a Dios, tanto el fiscal como el juez han dado claridad total sobre la legalidad de estos, así que más allá de, obviamente, la situación con respecto a la seguridad vial, esto también tiene que ver con darle certeza a la ciudadanía y que el vecino, que también es buen usuario de la vía pública y que siempre anda dentro de las velocidades permitidas, sepa que esos radares también están colocados de forma legal y no de forma caprichosa ni intempestiva. Ese tipo de acciones de parte del aparato estatal tiene que ver con el cuidado directo al vecino, al ciudadano que circula por las rutas provinciales y nacionales de nuestro país. Totalmente. Imagínate a ver, la cantidad de incidentes viales que tenemos con radares controlando. Imagínate si no los hubiese, ¿no? Cada uno iría a la velocidad que quiere y sería un descontrol total. Sin duda, Cristian, sin duda. Muchas veces, lamentablemente, en la generalidad no se entiende, el radar es antipático, pensamos que nos están persiguiendo, que hay algo personal, pero lamentablemente, como somos hijos del rigor y como en tantos otros lugares de nuestro continente, el control de velocidad del cinemómetro tiene un protagonismo casi que imposible de exceptuar y que obviamente, como decís vos, me asusta y me hiela la piel imaginarme si tenemos estos niveles de siniestralidad controlándonos. Sin control sería muy, muy grave, ¿no? Muy importante. Totalmente. Facu, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es un placer hablar con vos. Me quedaría todo el programa porque creo que falta esto, falta educación vial, falta, como dice Secaitra, ¿no? Conciencia vial. Sí, yo creo que estamos transitando un camino con la nueva gestión nacional. Veremos hacia dónde nos conducen, pero tengamos fe, esperemos que los ajustes que se vienen haciendo sean en pos de mejorar. Pero yo siempre me gusta terminar y cerrar con alguna reflexión que invite al oyente a entender que sí, el Estado tiene que ver, el Estado de las rutas también, los concesionarios que venden autos, todos estamos en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, pero la realidad es que la conducción y el cuidado de la propia familia, que es a donde a mí me gusta apuntar, depende de cada uno. Entonces, pongamos nuestro granito de arena. Seguramente, como en tantos otros aspectos de la vida, quizá el aparato estatal no hace lo que a uno le gustaría o hace de más o me sancionan. La realidad es que todo este gran combo, la historia argentina nos ha llevado a este punto y a mí me gusta hablar de responsabilidad individual, Cristian. Me gusta que crezcamos como sociedad y que ya siendo adultos como sociedad, teniendo ya tantos años de independencia, sepamos que más allá de lo que me diga o no me diga el Estado, dentro del habitáculo la decisión final es mía y siempre tengo que tratar de decidir en pos de la seguridad mía y de mi familia. Totalmente. Facu, muchísimas gracias, un placer.